Hola, ¿qué tal? De Renuevo Covenant Church en la ciudad de Arvada le da la bienvenida una vez más a nuestro servicio online. En esta mañana tenemos una palabra preciosa para usted que esperamos que la atesore en su corazón y que eso se convierta en vida. Y voy a leer la escritura en Romanos 10:10, que precisamente habla de eso. Dice así la palabra: pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Le invitamos a que una vez expuesta la palabra, usted la atesore, como dije hace un momento, para que eso se convierta en vida y pueda también declararlo abiertamente, de tal manera que se complete ese círculo que dice en Romanos 10:10 y que usted sea salvo. Vamos a comenzar con una palabra de oración y dejando todo esto en manos de Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por el tiempo de poder estar comunicando tu palabra a aquellos que la conocen, a aquellos que la creen, que la disfrutan y que se revitalizan cada vez que la escuchan. Y Padre, también para aquellos que no te conocen, para aquellos que no conocen tu palabra y que puedan encontrar una invitación a la vida que tú ofreces, esa vida plena, esa vida abundante. Te damos gracias por la oportunidad de poder estar aquí en este momento con todos los que van a escuchar este mensaje y también nuestro servicio online. Te bendecimos y ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También queremos introducir o presentar la palabra que viene, que pues esperamos que sea de desafío en la voz y bajo la dirección de Dios y de su Espíritu Santo en Marilyn. Gracias. Para meternos un poquito en la historia que hoy vamos a tratar, quisiera decir esto primero. Después de cruzar el Jordán, los israelitas comenzaron la conquista de Canaán. Jericó fue la primera ciudad en caer. Después Israel sufrió su primera derrota a causa de la desobediencia de un solo hombre. Después de quitar ese pecado de en medio de su comunidad, vuelven a atacar y esta vez tienen la victoria. Pronto se ven atacados por grandes reyes, pero estos son derrotados porque Dios está con Israel. La maldad no se puede tolerar en la tierra prometida, y eso era lo que Dios quería evitar. Ya vamos a ir entendiendo de qué se trata. Como Dios los estaba ayudando a formar una nueva cultura, les advirtió que dejaran atrás su trasfondo pagano de idolatría. También les advirtió cuán fácil era caer en la cultura pagana que tenían ellos, los de Canaán, donde iban a entrar. Dios quería evitar a toda costa que su pueblo se contaminara. Como Dios los estaba ayudando a formar una nueva cultura, Dios estaba siendo estricto con ellos. La sociedad y las religiones de Canaán vivían sus propios deseos, especialmente en la inmoralidad sexual y la embriaguez. Los israelitas tenían que mantenerse puros y apartados para Dios, ya que Dios no quería que su pueblo sea absorbido por esta cultura y ambiente que los rodeaba. Dios quería evitar a toda costa eso. ¿Ha cambiado Dios de parecer ahora? No. Él quiere que su pueblo, los que le seguimos, estemos apartados de lo que es pagano, del pecado que abunda en el mundo. Los cananeos adoraban a muchos dioses creados por ellos mismos para que les alcahueteen, si se puede decir de esa manera, sus perversiones. Porque es el hombre, para justificar su pecado, que crea sus propias perversiones. Baal y Asera eran sus preferidos, sus dioses preferidos.
La cultura cananea era materialista y su religión muy sensual, porque los cultos que hacían en el templo para dar honor a sus dioses era terrible, muy terrible. Ella era prostituta en Jericó y como tal vivía al margen de la sociedad, casi totalmente rechazada por esta sociedad. Su casa estaba construida en el mismo muro de la ciudad y proporcionaba alojamiento y hacía favores a los viajeros. Era un lugar natural para que los espías israelitas se hospedaran allí. Pero sobre todo, Dios dirigió a los espías a la casa de ella porque Dios sabía que el corazón de esta mujer estaba abierto a Él y que sería un instrumento útil para la victoria sobre Jericó. Por eso Dios puso sus ojos en ella. Por eso estos hombres fueron y se hospedaron allí. Podemos ver que muchas veces Dios utiliza a personas con una fe sencilla para lograr sus grandes propósitos, sin importar qué clase de pasado haya tenido, ni cuán insignificantes parezcan las cosas que sucedieron. Dentro de nuestro tema de historias de redención, hoy traigo la fe de una mujer prostituta, la fe de una prostituta y la increíble gracia de Dios. La fe de una prostituta y la increíble gracia de Dios. Su nombre es Rahab, una mujer que aparentemente no estaba en los planes de Dios por su condición. Si su pasado no es algo de lo que se sienta orgulloso o orgullosa, lo que dice la palabra es para darnos vida y vida eterna. Es para enseñarnos quién es Dios. Él dejó registradas estas historias de redención en su palabra. Toda la Biblia nos habla de redención. Tantas historias que aparentemente no se deberían mencionar, pero quedan allí para que nosotros aprendamos cómo Dios, lo vil del mundo, como dice la palabra, Dios lo usa para bendición, para avergonzar a los que se creen sabios. Su palabra, para que cualquiera se pueda identificar en estas historias. Hemos hablado de varias historias ya, y esta es una de ellas, que aparentemente podríamos decir, ¿para qué mencionarla? ¿Por qué hablar de ella? Pero es tan importante lo que sucedió. Dios no solo nos salva de nuestros pecados pasados, también nos salva de nuestros pecados presentes y los del futuro, porque es un Dios de redención. Veamos el pasado de Rahab. Para los egipcios su nombre significaba insolencia, orgullo, arrogancia, violencia, tormenta. Eso decía su nombre. El mismo nombre en hebreo significa grande, extendida, ancha, larga. ¿Qué dice su pasado de usted? ¿Qué dice su pasado de usted? Pero ¿qué dice Dios de usted? El pasado nos dice una cosa, pero cuando venimos y depositamos nuestra fe en Dios, nuestra historia comienza allí. Entonces, ¿qué dice su historia de usted? ¿Qué dice su pasado y su presente? El significado de su nombre no le ayuda. Primero. Segundo, el peso de su profesión era muy grande. El lugar donde vivía no era buena influencia. Los dioses a los que servía eran de lo peor. Entre esos estaba Baal, Moloch, Acera. Creció en un lugar totalmente pagano. El ejército de Israel venía a destruir su ciudad. No había esperanza para ella. Definitivamente no había esperanza para ella. Todos llegamos a los pies de Cristo en esas condiciones. Sin fruto o sin futuro y sin esperanza. Muertos espiritualmente. Todos llegamos en la misma condición. El presente de Rahab nos habla de otra historia. Pero
Si nosotros pensamos por un momento que todos llegamos a los pies de Cristo sin esperanza, sin futuro, incierto el futuro para nosotros, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Pero cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, nuestra historia cambia, nuestro futuro nos dice otra cosa, aunque no lo sabemos, pero esperamos algo diferente. ¿Qué estamos esperando nosotros sin Cristo? Esta mujer ya sabemos quién era, una prostituta, o como dice la Biblia también, en otras traducciones, era una ramera. De esa mujer estamos hablando ahora. Hay pecados que se ven, pero hay pecados que están ocultos, que nadie los ve. Para Dios no hay separación de pecados. No hay pecados grandes ni pecados chiquitos, o pecados blancos o pecados negros. El pecado para Dios es el mismo. Cuando la palabra dice que si un hombre mira a una mujer y la desea, ya adulteró, ya pecó. Hay pecados que son visibles a los ojos, como el de esta mujer, que era una prostituta, y pecados ocultos, como aquellos que tras una pantalla, tras la oscuridad de la noche, hacen tantas cosas que nadie aparentemente se da cuenta, pero Dios sí. El pasado de Rahab no fue bueno. El presente de ella, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros leemos el capítulo 2 de Josué, vamos a saber quién era Rahab. ¿Por qué después que Josué los manda a los espías? Porque, como les narré al comienzo, estaban sucediendo cosas allí. Iba a suceder algo importantísimo allí, en Jericó. Y manda a los espías para ver cómo está la tierra. Manda a los espías. Y ese capítulo 2 de Josué comienza hablando de esa manera. Y dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. A ver, otra vez. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y posaron allí, en la casa de una ramera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Rahab, si usted sigue leyendo el capítulo 2, se forma un diálogo entre los espías y Rahab. Y ella les dice lo que había escuchado, lo que ella sabía de Dios. Le dice lo que sabía de Dios. Toda la gente estaba con miedo, toda la gente sabía lo que estaba pasando, pero solo ella creyó en lo que escuchó. ¿Cómo lo escuchó todo eso ella? No sabemos. La cuestión es que ella creyó. Y le dice lo que creyó. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hizo una declaración con su boca. Porque Dios, Jehová Dios, dice vuestro Dios. Todavía no era el de ella, pero ella ya creía. Y Dios escuchó eso. Dios sabía que el corazón de Rahab estaba listo para creer en él. Y eso nos hace pensar mucho. Dios es mi Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Es su Dios también? Usted puede hacer esa confesión que hizo esta mujer, marginada por la sociedad, mal vista por las mujeres, por los servicios que ella daba a los hombres. Ella hace esa confesión. Entonces, esa confesión hace que ella dé un vuelco a su vida.
Y ahí es donde se hace efectivo este capítulo y este versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ella creyó sin haber visto. Creyó en Dios sin haberlo visto. No solo ella escuchó, pero solo ella creyó, tuvo fe. Como dice Josué 2:11, dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Oyendo, muchos oyen, pero no creen. Pero ella creyó. Es diferente oír a escuchar. Pero ella oyó, solo oyó. Como dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ella estaba a punto de ver lo que su fe pequeñita estaba declarando. Dios, Jehová vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Puso atención a las historias que contaban de Dios. Ella puso atención. Tuvo la convicción en su corazón de que eso que estaban diciendo todos tenía que ser verdad. No tuvo miedo al cambio. Se separó de la cultura que le rodeaba. Tomó la decisión. Tomó la decisión. ¿Cuántos de ustedes ya han escuchado de Dios? Pero se quedó en escuchar solamente. Pero no creen. ¿Cuántos? Muchos. Miles. Escuchan, pero no creen. Lo que a ella le hizo tener fe, a otros los endureció. Porque endurecieron su corazón y no creyeron. Simplemente se fueron y siguieron haciendo lo que estaban haciendo. Pero ella creyó. Tuvo humildad para aceptar que sí, que ese Dios del que ellos estaban hablando era real. Recibió a los espías. Accionó lo que estaba decretando con su boca. Accionó su fe y recibe a los espías. El rey le mandó a decir, saca a los hombres, pero ella los escondió y los mandó a los otros por otro camino. Fue astuta. Tuvo valentía. Mintió para proteger a los espías. Se arriesgó. Se arriesgó. Tomar el paso de fe requiere de riesgo, porque muchos van a criticarnos por tomar ese paso con Dios. Ahora estaba en un nuevo reino y le pertenecía a un nuevo rey, y Dios lo sabía. Estaba segura. Fue sabia, precavida, prudente, protectora. Puso el cordón en la ventana, como se le dijo que hiciera. Ella creyó, tuvo confianza, tuvo fe. Su fe en acción. Aquí está. Un cordón que le iba a salvar su vida, la vida de los suyos, la vida de todo lo que le pertenecía a ella. Ella creyó y colgó el cordón color grana en su ventana. Mientras llegaba el momento de su liberación y su única garantía era su cordón grana colgado en su ventana. Esa era su garantía de salvación. Es hermoso esto, es precioso cuando lo entendemos de esa manera. Su única garantía era su cordón. Pasó mucho tiempo después hasta que se dé lo que los espías le habían prometido. ¿Cuál es su garantía? ¿De qué depende su garantía? ¿De qué depende su vida? La garantía de ella era este cordón. Ahora nuestra garantía depende de la sangre de Cristo. Recuerde esto. La fe no es fe hasta que es lo único que te sostiene. Lo único que lo sostenía ella mientras esperaba era esto. Su fe chiquita y este cordón. Ella lo entendió así. Por eso yo te pregunto ahora, ¿tienes a Jesucristo en tu vida como el Señor y Salvador? Tú le has dicho, Jesús, yo creo lo que tú hiciste en la cruz. Derramaste tu sangre. Yo creo en eso ahora.
¿Le has dicho eso a Jesús? La sangre de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene a Dios el Padre si no es por Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo derramando su sangre en la cruz, representado aquí. La garantía para esta mujer prostituta, sin esperanza, sin futuro, porque venía de un pueblo pagano, adorador de ídolos. Su pasado era tremendo. Ella hacía lo único que había aprendido a hacer, no había otra cosa. La prostituta oyó, creyó, actuó y esperó con fe su promesa de que ella y toda su parentela se salvarían. El futuro de la prostituta. El futuro de la prostituta, como punto 3. Hebreos 11:1, vuelvo a decir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Esa es la fe. La fe es la convicción basada en las experiencias pasadas, de que con toda seguridad Dios nos dará nuevas cosas. Nuevas son sus promesas, nuevas son sus bendiciones cada día de nuestra vida. Rahab, dentro de su confianza y fe en el acuerdo, tenía miedo, porque cosas pasaron después de esa promesa y no sucedía nada. Y se le pidió que ella metiera en su casa a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su parentela y todo lo que era de ella, y que espere allí. Y nadie podía salir mientras eso sucedía. Josué, en el capítulo 6, versículo 25 exactamente, se acuerda de esa promesa. Se acuerda de esa promesa. En esos 6 días que comenzó la batalla, seguramente Rahab estaba mirando, estaba esperando. Mientras ella esperaba, toda la familia estaba con ella. Me imagino que le tuvo que alimentar, cuidar, pero algo que yo creo que ella hizo para compartir esa fe que ya tenía era hablar de ese Dios que había salvado a su pueblo Israel, que eso fue lo que le cautivó su corazón. Vuestro Dios es Dios en los cielos y también en la tierra. También en la tierra. Y ella debe haberle hablado de eso a toda su parentela. De tal manera que cuando pasaron esos 6 días y llega el 7º día y se acuerda nuevamente Josué y manda a los hombres para que ella y todos los de ella sean sacados de esa casa y llevados con los israelitas. Eso hizo. Ella esperó, su fe puesta en acción, pero totalmente. Me emociona saber eso. Ella no se quedó cuando fueron a sacarla. Ella no dijo, no, aquí me quedo porque esta es mi tierra, aquí yo. No, ella se fue. No se quedó entre los escombros, no se quedó en el pasado de pecado que había tenido. Ya no quería más eso, ya no. Como decimos muchas veces, ella quemó el puente para no regresar, ni siquiera mirar para atrás. Ahora su identidad era nueva en Dios. Ya no era la misma. Automáticamente ya no era la misma. Dios la honra y le da un esposo. Su nombre es Salmón, uno de los príncipes de Israel. Y esto nos dice 1 Crónicas 2. También lo menciona Ruth, porque el esposo de Ruth, ¿se acuerdan ustedes que prediqué sobre esa historia también? De redención. El esposo de Ruth es Booz. Y el padre de Booz, la madre de Booz, es Rahab. Su padre es Salmón y su madre Rahab. Miren ustedes cómo Dios cambia la historia, cambia nuestro presente, cambia nuestro futuro. Le da un hijo
Dios es así de misericordioso. Le da un hijo. Y mire, y Salmón viene de los príncipes de Israel. Viene de alcurnia, de linaje. Y lo que sale después, esa genealogía que comienza también ahí. Y Dios le da un hijo. Ese hijo no es nada más y nada menos que Booz, ¿no es cierto? Booz. Ustedes saben quién era Booz. El bisabuelo del rey David. De ese linaje estamos hablando. Y de ese linaje del rey David nace Jesús también. Lo que Dios puede hacer con nuestro pasado. Como dice su palabra, si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, si confesamos con nuestra boca, yo decido hoy entregar mi vida a Jesús porque creo lo que hizo. Él es justo y nos perdona y nos libera. Nunca se hubiera imaginado que iba a ser parte del pueblo de Israel. Rahab, la prostituta. Nunca se hubiera imaginado. Esposa de un líder de las tribus más importantes. De eso estamos hablando. Ese es el Dios al que servimos. No es cualquier diosito, no lo es. Es el Dios todopoderoso, el que gana nuestras batallas y con el cual tenemos nuestras victorias. ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué manera este cordón salva nuestro futuro? Garantiza nuestra salvación, representado en la sangre de Jesús. Esta era la señal para ella y fue liberada. Fue liberada. ¿Qué de usted? ¿Qué hace Dios con usted? ¿De qué manera usted le permite a Dios ser parte de su vida? Dios quiere usar su historia, su pasado, para que otros sean rescatados, así como usted lo fue, si es que usted ya decidió por Cristo. Por décadas la mujer ha creído mentiras. Ha creído que si tenía una vida como la de Rahab, no tiene futuro. Esa está condenada para toda la vida y no es verdad. Ha prestado sus oídos para escuchar mentiras y todo ha hecho que pierda sentido de seguridad, amor propio, se siente derrotada, sin esperanza, sin respeto por la vida. Alguien dijo, nunca juzgues a otro solo porque peca de una forma diferente que tú. A veces juzgamos lo que vemos, pero no sabemos. O juzgamos por lo que somos también. Tengamos cuidado. Ella fue salva por fe, no por obras. Y dice la palabra, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque las obras le atraen al hombre, pero a Dios le atrae la fe que usted pueda tener. No por obras. No por obras. Esta mujer vino a ser parte de los héroes de la fe. Está en el salón de los que creyeron. No en el salón de la fama de Hollywood. En el salón de los hombres y mujeres que creyeron en Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿En quién está puesta su fe? ¿En quién cree usted? ¿Le cree a su pasado? ¿O le cree a Dios que quiere escribir una nueva historia con usted? Yo le invito en este momento, allí donde usted está, piense por un momento, recapacite. ¿Está dándole tanta importancia a su pasado y es su pasado el que está marcando su presente? Si es así, yo le invito sinceramente a considerar darle espacio a Dios para que escriba una nueva historia con usted. Y al escribir una nueva historia, Dios le presenta un futuro diferente. Dígale sí a Jesús. Abra su corazón. Diga lo que cree de Él. Que su boca se abra para que lo confiese. Y sí, cuando tenemos fe, también tenemos obras. Porque dice que la fe sin obras es muerta. En sí misma es muerta. La fe, si no se acciona, es muerta.
Por eso esta mujer se arriesgó, creyó y se arriesgó. Porque pudo haber sido apedreada, la pudo haber mandado a matar el rey, pero se atrevió. Quizás si usted da ese paso de fe, la gente va a decir, o sus parientes van a decir, oh, ahora es la aleluya, ¿no es cierto? No importa, dé ese paso de fe. Dé ese paso de fe. Dice que la fe es la convicción de lo que esperamos. De lo que esperamos. ¿Qué espera? Salvación para usted, salvación para su familia, salvación para sus padres, salvación para los que vienen en el futuro, porque no sabemos. Entonces, yo le invito en este momento a cerrar sus ojos y a decirle a Dios, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque un día Él dio su vida por mí, para limpiarme de mis pecados, para salvarme, perdonarme de mis pecados. Yo me confieso pecador y te doy gracias, Jesús, porque un día moriste en la cruz, donde no tenías nada que hacer, porque yo debía haber estado allí. Pero te doy gracias porque me salvaste. Gracias porque al derramar tu sangre, ella me limpió, ella me salvó. Y yo lo creo, lo confieso con mi boca. Ayúdame a creerte. Afirma lo que estoy confesando ahora. Te bendigo, te doy gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Busque una iglesia, busque un grupo donde usted pueda crecer. Porque esa confesión solo es el comienzo. Deje que Dios escriba una nueva historia con usted. Y que su pasado se quede en el pasado. Y que el diablo no se lo recuerde. Porque Él es el que nos recuerda de dónde venimos. Pero use su pasado para hablar a otro que no conoce de Jesús y que sepan de dónde lo sacó a usted y dónde lo tiene Dios ahora. Amén. Que Dios le bendiga. Bien, amigos, solamente para darles una palabra de bendición final después de esta meditación. Otra vez esperamos que esto esté en su corazón y que esto produzca vida, produzca frutos. Ya sabe cómo conectarse con nosotros a través de las redes, también teléfono, va a aparecer allí en caracteres en la cámara, o en su cámara, en su pantalla. Y por favor, conéctese con nosotros. Estamos listos para orar por usted, para darle una palabra de ánimo, una palabra de consuelo o de guía de parte de la Escritura. Dice Romanos 15, versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Son bendecidos.